Un saludo a todos mis hermanos y a mis amigos que cuando grabo algún estudio tienen a bien compartir, es decir, ver, oír y compartir lo que comparto con ustedes. Esta tarde o en esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve devocional, algo especial. Quiero hablarles acerca de la fe que salva. De estos temas también estaré compartiendo, no solamente esta vez, compartiré algunos temas más. Y esta vez quiero romper el hielo. Tengo ya más de una semana o dos, tengo 2 semanas prácticamente de no grabar. Y entonces hoy lo estoy haciendo con mucho entusiasmo, con el deseo de que el mensaje pueda llegar a los corazones. Elevo mi corazón a Dios en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Dios, por darme el privilegio de poder compartir tu palabra. Ruego a ti esa dirección, esa iluminación que siempre haces en mi vida y en la vida de aquellos que ven y oyen los videos. Pido la bendición para todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El texto de análisis es Romanos, capítulo 10, de los versículos 6 al 9. Romanos 10, 6 al 9. Mas la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá del cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, aquí tenemos este pasaje impresionante. Dice algunas cosas que a simple vista no las podemos descubrir, pero aquí el énfasis es que lo que debe ser hecho por la fe, ¿ve? Porque dice, pero la justicia que es por la fe, el hecho de ser recto, el hecho de obedecer es por la fe. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Podemos aceptar esas palabras, especialmente la afirmación de la última frase, como literalmente verdaderas. ¿No será peligroso si lo hacemos? ¿Acaso la salvación no requiere algo más que la fe en Cristo? Alguno de mis hermanos podría estar ahora ya cuestionándome, especialmente si es un hermano de la iglesia adventista. Dije, ¿requiere algo más que la fe en Cristo para la salvación? A la primera pregunta vamos a responder sí. Y a las otras dos, no. Y nos referimos a las Escrituras para corroborar
una afirmación tal de forma categórica como la que hemos comentado. No puede ser sino literalmente cierta y merecedora de toda la confianza de aquel que es temeroso o tembloroso, no sé cómo diríamos, temeroso, pecador, pues, un temeroso pecador. Entonces, a modo de evidencia, vamos a considerar el caso del carcelero de Filipos. Pablo y Silas, tras haber sido, tomados prisioneros, fueron tratados de forma inhumana. Así fueron tratados. Fueron puestos a su cuidado, al cuidado del carcelero de Filipo. A pesar de sus dorsos magullados, sangrantes, y de sus pies prisioneros al cepo, estaban allí, oraban y cantaban alabanzas a Dios en medio de la noche. En medio de la noche ellos estaban alabando y orando a Dios. Qué hermoso. Hombres con una total confianza en Dios. Así que allí estaba Pablo y Silas elevando a Dios oraciones y alabanzas en medio de la noche, cuando súbitamente, de repente ocurrió algo que pues ni Pablo ni Silas esperaban. No esperaban. Y entonces un terremoto sacudió en medio de la noche. Un terremoto sacudió la prisión y se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas de la cárcel. Entonces lo que hizo fue poner a temblar al carcelero. Y fue solamente el miedo natural de sentir cómo era que él podía morir, el carcelero, si los prisioneros se iban, al ver que todo cedía, todo estaba abierto. Qué tremendo. Entonces, el carcelero, digámoslo así, estaba temblando. Hizo temblar al carcelero. Y como dije, no fue solamente del miedo natural, sentir cómo cedía la tierra bajo sus pies. Ni siquiera el temor a la justicia romana, porque la justicia romana tendría que acabar con él si los prisioneros se iban, si escapaban los prisioneros que estaban a su cargo. Entonces, en ese terremoto sintió él una amonestación. Él sintió allí una amonestación.
fuerte del gran día del juicio con respecto al que los apóstoles habían predicado. Y temblando bajo su carga de culpa, porque él estaba ahí temblando con esa carga que llevaba él de pecado, temblando allí, entonces vino ante Pablo y Silas diciéndole: señores, ¿qué es necesario, qué es menester que yo haga para ser salvo? Una pregunta inteligente, una pregunta que salió desde lo profundo de su corazón, de lo que él estaba experimentando, de lo que él sentía. Y observen la respuesta, observen bien la respuesta, porque aquí nos encontramos ante un alma en una situación extrema. Un alma que de verdad está sintiendo la necesidad de una experiencia distinta en su vida. Y lo que fue adecuado para él debe ser el mensaje para todos aquellos que se sienten perdidos, que están perdidos. Aquellos que en su vida están llevando una carga pesada. A ese angustioso clamor del carcelero, Pablo respondió. Lo encontramos en Hechos 16, 30 y 31. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que entender que la sabiduría de Dios llega a la mente en un momento como este. Porque el hombre le estaba pidiendo a él que le dijera qué debía hacer. Y Pablo, de forma espontánea, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Saben, estas expresiones bíblicas han llevado a conjeturar a muchas personas. Porque dice: yo he creído, pero mi familia no quiere creer. ¿Cómo es que se cumple esto? La verdad es que muchos han experimentado su conversión, pero su conversión no ha sido de la manera como aquel hombre se convirtió. Una entrega que demostró un cambio total. ¿Se imaginan ustedes al carcelero de Filipo, a ese hombre que azotó a Pablo y a Silas, ahora curándole con agua tibia, con agua caliente las heridas? El mismo que lo azotó, ahora él mismo estaba curándolo. ¡Qué transformación! Ahora, eso concuerda perfectamente con las palabras de Pablo en Romanos, citadas con anterioridad, en ocasiones anteriores. Los judíos dijeron en cierto día a Jesús: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Eso le preguntaron a Jesús. Es precisamente lo que nos estamos preguntando aquí. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Porque es verdad, es por gracia,
La salvación es por pura gracia. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, 8 al 10. Y voy a leer este pasaje porque acabo de referirme a esas palabras de Jesús cuando le preguntaron, ¿qué haremos para orar? ¿Qué haremos para orar las obras de Dios? Aquí, Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerden, estoy tratando el tema de la fe. Lecciones de la fe es mi tema. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vean cómo es que termina Pablo. Eso es lo interesante. Dice Pablo que no por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo, dice que fuimos creados, hechos nuevas criaturas para buenas obras. Entonces, allí la pregunta. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? O sea, las obras que son por la fe. Es precisamente lo que nos estamos preguntando. Y observen la respuesta. Esta es la obra de Dios. Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Esta es la obra de Dios, que creáis que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en aquel a quien el Padre había enviado, es lo que está tratando de decir Jesús. Juan 6, 28 y 29. Entonces, esas palabras deberían estar escritas con letras de oro. Deberían estar escritas con letras de oro y debieran estar continuamente presentes en el cristiano que lucha. Se aclara la palabra, o sea, la aparente paradoja que hay aquí. Vamos a aclarar. Las obras son necesarias. Escuche bien lo que voy a decir, no quiero confundirte. Porque muchas veces una persona dice, la salvación es fe más obras. Fe más obras no es. Fíjese bien, las obras son necesarias. Sin embargo, la fe es totalmente suficiente, ya que la fe realiza la obra. A ver si me di a entender. La fe lo abarca todo y sin fe no hay nada. Sin fe no hay nada. Entonces, el problema es que en general, se tiene una concepción errónea de la fe. Muchos imaginan que es un mero asentimiento, es decir, estar de acuerdo. Tengo fe porque estoy de acuerdo con aquello. Y que es solamente algo pasivo a lo que hay que añadir las obras que son activas.
Bueno, eso no es así. Sin embargo, la fe es activa, hermanos. La fe es activa. Y no es solamente lo principal, sino es lo único, es el único fundamento, o como sí, como se los digo, lo fundamental es algo especial. La ley es la justicia. Fíjense bien lo que voy a decir otra vez. La ley es la justicia de Dios. Isaías 51, versículos 6 y 7. Aquella que se nos amonesta a buscar. ¿Qué es lo que se nos amonesta a buscar? La justicia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se nos dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Los cristianos, en su mayoría, sabemos esto. Ahora, pero la ley es la justicia. La ley es la justicia. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos el pasaje bíblico en sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su ley. Y su ley. Buscad primeramente el reino de Dios y su ley. Su justicia. A eso se nos amonesta a buscar en Mateo 6:33. Pero no es posible guardarla si no es por fe. No es posible guardar esa ley si no es por fe. Ese es el asunto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La única justicia que se registra en el juicio es la que es por la fe. Esa es la única justicia que se registra, es la que se registra por fe. Filipenses capítulo 3, verso 9. Entonces, las palabras de Pablo en Romanos 3:31 dice, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Antes, dice, establecemos la ley. El que el hombre deshaga la ley no significa la abolición de la ley, ya que tal cosa es una imposibilidad. Es tan permanente, la ley de Dios es tan permanente como el trono de Dios. Por más que el hombre diga esto o aquello sobre la ley, como lo hacen
muchos predicadores desde el púlpito. Y por más que la pisotee y declare, la ley continúa inamovible. Por más que digan lo que quieran decir, los mandamientos de Dios continúan inamovibles. Entonces, la única, fíjese bien, la única manera en la que el hombre puede deshacer la ley es dejándola sin efecto en su corazón. Dejándola sin efecto en su corazón. No le interesó, está bien, la dejó. Es un violador de la ley total. Inmediatamente, su desobediencia. Eso es, entró en una total desobediencia. Así, como dicen Números 30, 14 y 15, de un voto que ha sido quebrantado. Amigo, dice que está anulado la ley o deshecho. De manera que cuando el apóstol dice que no desechemos la ley por la fe, significa que la fe y la desobediencia son incompatibles. Poco importa la profesión de fe que pretenda aquel que quebranta la ley. El hecho de que sea un transgresor de la ley denuncia su ausencia de fe. Deseo de corazón que si posees la fe, demuéstralo viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y que la justicia, los mandamientos de Dios estén en tu corazón. Dios te bendiga.